Vamos a hablar brevemente sobre la piel, vamos a topar brevemente los conceptos de piel, cosas que ustedes manejan, pero más bien enfocado a lo que les quiero explicar. Vamos a ir a hablar brevemente igual sobre los procesos de envejecimiento enfocado a lo que yo quiero explicarles y después ya entramos al tema principal que es plasma y ozono para que vean cómo funciona, ¿de acuerdo? Más que una charla, esto es un conversatorio, y si quieren intervenir, por favor, alcen la mano, conversamos, compartimos, que la idea es ir ganando conocimientos entre todos, ¿de acuerdo? Bueno, pues hablemos brevemente sobre la piel. Como ustedes saben, la piel es una estructura exterior que tiene principalmente tres capas, la epidermis, la dermis y la capa subcutánea, ¿no es cierto? La epidermis, dermis y la capa subcutánea. De la piel nos interesa principalmente entender lo siguiente, que la capa superficial es la capa exterior, sí, que nos ayuda a proteger de todo el medio. La capa funcional de la piel es la capa media. La capa funcional de la piel es importante principalmente por la carga que existe aquí en esta zona de células como el fibroblasto, de gran cantidad de vasos sanguíneos, de gran cantidad de inervación nerviosa y la complementariedad que tiene esta zona de aquí a través del sistema de drenaje linfático, que es muy importante en los procesos de regeneración celular, y también el contenido de vitaminas, oligominerales y enzimas, ¿de acuerdo? La epidermis, queratinocitos, melanocitos, células de Langerhans que las componen, especialmente para la protección. La dermis que tiene gran cantidad de tejido conectivo con fibras elásticas y la capa profunda que tiene tejido conectivo colágeno y también fibras elásticas. ¿De acuerdo? Ya, entonces eso en resumen. La piel, capa inferior dermis, capa media dermis, capa inferior grasa. La epidermis, ¿sí?, no es más que la expresión del funcionamiento de la capa media. Y eso tiene que quedar claro. Si nosotros hacemos tratamientos espectaculares en la zona epidérmica, el resultado va a ser bueno, pero momentáneo. El tratamiento tiene que ser en la capa dérmica, porque lo que pasa en la capa dérmica se expresa en la capa epidérmica. Y esa es la ventaja que tienen los nuevos tratamientos de bioestimulación, que es lo que estamos viendo en este momento. ¿De acuerdo? Ya. ¿Por qué se produce el envejecimiento? El envejecimiento está influenciado por tres cosas principalmente. Existe una carga genética. Se ha encontrado el gen del envejecimiento, ¿sí? Existe también el envejecimiento conforme pasa el tiempo como tal, que son cosas que estas dos primeras situaciones no las podemos manejar, tanto la herencia genética como el paso del tiempo, pero lo que sí podemos manejar y mejorar es lo último, el medio ambiente, el fotoenvejecimiento, la alimentación, el ejercicio y el estrés. ¿Qué es lo que, en pocas palabras, qué hace este último factor fisiopatológico? Acelerar estos dos. Entonces, sobre esto podemos trabajar tranquilamente. Entonces, a nuestros pacientes, muy aparte del proceso terapéutico que vamos a manejar, hay que recomendarles también que mejoren la alimentación, tomen más agua y hagan ejercicio, para que ellos tengan un resultado a largo plazo mucho más satisfactorio. Existen mecanismos genéticamente programados para que se produzca el envejecimiento, como por ejemplo los genes de la longevidad que se ha comprobado que existen, ¿sí? Expresión de proteínas en la matriz celular y de enzimas involucradas en su degradación, que parecen afectarse al paso de los años. El gen de la longevidad pasa el tiempo y ya no permite que estas enzimas, estas proteínas se expresen, y simplemente vamos envejeciendo. Y también algo al que según los estudios se les ha dado mucha razón del por qué envejecemos y por qué hay diferentes especies en el planeta que no envejecen, es por el papel de los telómeros. ¿Ya? Los telómeros son una parte del componente del ADN que conforme pasa el tiempo y la célula se va en mitosis, cada vez las puntas de los telómeros se hacen cada vez más pequeñas. Y mientras más pequeño es el telómero, ¿sí?, menos se divide. Va a llegar un momento en que la extensión del telómero es muy pequeña y la célula ya no se va a dividir y simplemente va a desaparecer y ya no va y se produce el envejecimiento, ¿de acuerdo? Pero como les digo, estas son las causas que nosotros no podemos controlar, ¿ya? Pero lo que sí podemos controlar es esta parte de acá, ¿de acuerdo? Radicales libres y el estrés oxidativo, que es la causa vital del envejecimiento y sobre el cual tratamientos como el ozono médico van a actuar para ayudar a manejar el estrés oxidativo. Los radicales libres van a producir cambios moleculares, definitivamente a nivel celular. Todas las células están influenciadas en los radicales libres
porque tienen la capacidad de bloquear los procesos que se producen de intercambio de membrana celular, bloquear los procesos del segundo mensajero de ARN, bloquear los procesos mitocondriales y hasta bloquear los procesos nucleares. Los radicales libres tienen mucho efecto en el envejecimiento. Y el aumento de los EROS, las especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno es algo que quiero que por favor recuerden para más adelante. Las especies reactivas de oxígeno son radicales libres, por ejemplo, como el peróxido del oxígeno, como el glutatión, ¿sí? Son grandes radicales libres que lo que van a hacer es acelerar el proceso de envejecimiento y producir hipoxia. ¿De acuerdo? Las especies reactivas de oxígeno. En el proceso de estrés oxidativo, lo que se va a formar al principio siempre son espesas, los EROS, y después se van a formar otras sustancias que van a producir el envejecimiento. Estos EROS van a producir peroxidación de la membrana celular. En pocas palabras, la peroxidación es la capacidad de romper la membrana celular en ubicaciones específicas, como el punto 1, punto 3 de la membrana celular. Son capaces de romper, los peróxidos son capaces de romper la membrana celular. Y esto va a producir alteraciones de bases de ADN en las cadenas de ADN, y sobre todo porque lastimosamente nuestro sistema antioxidante, por el medio que tenemos, mala alimentación, falta de ejercicio, poco sueño y estrés, hace que nuestro sistema antioxidante no sea suficiente para contrarrestar a estas especies reactivas de oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hay otros factores que influyen, como la raza. El envejecimiento se expresa más en la gente de piel oscura. Relacionan un poco porque la melanina es una protección contra contra el envejecimiento a través de la luz. Las arrugas y la flacidez se expresan mal en las pieles blancas. Y la hiperpigmentación y color desigual se da más en pieles oscuras. Y también está el papel del estrógeno al producir acidez por el pH, ¿sí? Que también se relaciona mucho el tema de las manchas. Otros factores que influyen sobre todo, la luz solar es el principal envejecedor externo que tenemos, ¿sí? La luz solar sumado a otros factores, especialmente la radiación tipo UVA, los rayos ultravioleta A. Antes se pensaba que los rayos ultravioleta tipo A no hacían nada, ¿sí? Porque en corto plazo no hacían nada efectivamente, pero se dieron cuenta que con el tiempo que la luz solar UVA, la radiación UVA, es capaz de penetrar las capas más profundas, entrar a la dermis y producir el envejecimiento. Se tomaba en cuenta mucho a las radiaciones UVC y UVB, pero se dieron cuenta poco que las radiaciones UVA son las más importantes. ¿De acuerdo? Y un factor muy importante en el envejecimiento es el cigarrillo y la nicotina. Como todos sabemos, el principal efecto de manera inicial del cigarrillo a nivel macro se entiende lógicamente que va a disminuir la circulación por la filtración a los pulmones. Pero se ha demostrado que el cigarrillo, la nicotina, tiene una enzima que es la metaloproteinasa o colagenasa, que es capaz de degradar al colágeno, produciendo envejecimiento prematuro. Y también aumenta la displasia de queratinocitos y la rugosidad de la piel. O sea, en pocas palabras, el consumir mucho tabaco hace que la piel se arrugue y se vuelva dura. ¿Sí? Entonces, con eso tendríamos los principales factores. ¿Qué cambios van a haber en el envejecimiento? Principalmente en la epidermis, la sequedad cutánea, disminución de la defensa de las capas de las células de Langerhans y disminución de la síntesis de queratina a nivel epidérmico. A nivel dérmico e hipodérmico, principalmente disminuye la actividad del fibroblasto y en la otra disminuye el folículo piloso. Entonces, para que una arruga se exprese en la piel, hay asociación de algunos factores. Primero, la disminución de las fibras de colágeno, ¿sí? Disminución de las fibras elásticas y disminución de la cantidad de fibroblastos. Sin fibroblastos no hay colágeno y sin colágeno no hay fibras elásticas, y todo eso produce las arrugas. Y con todos los factores que hemos visto anteriormente, eso hace que se potencie y sea mucho más rápido. ¿De acuerdo? Ya, hasta ahí alguna pregunta o algo que quieran aportar a lo que hemos conversado. ¿Está todo claro? Ya, ok. Sigamos. Pues hablemos ahora sí del plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas o plasma rico en factores de crecimiento es exactamente lo mismo, ¿sí?
El plasma rico en factores de crecimiento es una suspensión de concentrado de sangre centrifugada que contiene elevadas concentraciones de trombocitos o plaquetas que por sus características inducen la curación y regeneración del tejido. Recordemos que la plaqueta es la célula que repara, y eso es así de sencillo, la plaqueta repara, ¿sí? Mediante este procedimiento se puede entender el proceso de envejecimiento natural del ser humano, promoviendo la regeneración celular. Actuamos a nivel de tejido conectivo, mejorando su cantidad. Y esa es la primera cosa que hay que tener súper claro. El plasma rico en plaquetas solo actúa en tejido conectivo. El plasma rico en plaquetas solo actúa en las células que tienen fibroblastos derivado del tejido conectivo. Es decir, el plasma rico en plaquetas va a actuar en todas las capas de la piel, en cualquier tratamiento de piel, sea arrugas, sea estrías, sea manchas, sea celulitis, te va a actuar a nivel de folículo capilar y en clínica médica te va a actuar en cartílago y te va a actuar en hueso. En ningún otro órgano más. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en otros países se hacen las células madre a partir del tejido fibroblástico. Se sacan células madres de stem cells a partir del tejido fibroblástico, pero es de un tejido fibroblástico de origen adiposo, que es diferente y requiere un proceso de activación complejo y caro, ¿de acuerdo? Entonces, eso quiero hacer ese énfasis. El plasma rico en factores de crecimiento solo va a actuar en tejido de derivación fibroblástica epitelial, en ningún otro trabajo. Muy efectivo, es la única terapia que se ha demostrado que produce una regeneración como tal, pero solo a esos niveles: cabello, piel y cartílago, ¿de acuerdo? O hueso. Y también es un gran mediador del dolor, pero que quede claro eso. Esto como les digo, ¿no? El recubrimiento facial, artrosis, alopecia, manchas de la piel, queloides e inflamación. Esos son los principales lugares donde se va a ver. Ya, hasta ahí. Entonces hablemos de los protagonistas de plasma rico en plaquetas, que son las plaquetas. Las plaquetas son pequeños fragmentos celulares adaptados para adherirse a vasos sanguíneos. Las plaquetas son células comunes y normales que tienen una característica principal: no tienen núcleo, ¿de acuerdo? Las plaquetas son anucleadas, lo que les permite tener la capacidad de adaptarse y poder hasta un punto comprimirse totalmente para llegar a los lugares, a los vasos sanguíneos y capilares más pequeños. Carecen de núcleo las plaquetas, ¿de acuerdo? Contribuyen al espacio y cambian de forma cuando son activadas. Ese es otro punto importante que se comete mucho error cuando están mal formados. Cuando nosotros tenemos un corte en la piel, cuando tenemos un derrame capilar interno o alguna cosa, sale una cantidad de sustancias al cuerpo. De las sustancias que salen al medio extracelular, ¿sí?, sale calcio, ¿ya? Sale el calcio. El calcio es la llave de la puerta de la membrana celular que permite que salga el factor de crecimiento. Si ustedes van a hacer plasma rico en plaquetas, siempre tiene que ser el plasma rico en plaquetas activado con calcio. Si no es activado con calcio, no hacen nada, ¿sí? Necesitan activar el plasma rico en plaquetas con calcio, ¿de acuerdo? Y eso es un tema también bien claro. ¿Por qué? Porque en algún lugar que he dado una charla decían que hacían plasma rico en plaquetas sin activarlos y no hacen nada. Por eso también hago ese énfasis. Y tenemos entonces, normalmente sacamos los tubos, centrifugamos y según la decantación, ¿no? Por peso, las plaquetas se van siempre a poner en la parte más inferior del tubo, de la zona plasmática. Esta zona de acá se conoce como plasma rico en plaquetas. La zona de arriba se conoce como el plasma pobre en plaquetas. Y aquí abajo tenemos los glóbulos rojos. Entre los glóbulos rojos y el plasma van a tener una fina capa que si es que nosotros logramos ver así con buena suerte, le vamos a poner que es la capa de los glóbulos blancos. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, como hablábamos, la plaqueta sí tiene normalmente células con sus componentes lisosomas, peroxisomas, mitocondrias, pero tiene esta estructura en particular súper importante para nuestro estudio, que son los organelos alfas, ¿sí? El organelo alfa. El organelo alfa es la bolsita en donde quedan guardados los factores de crecimiento. El organelo alfa, cuando se activa con calcio, la plaqueta abre su bolsa y hace que los factores de crecimiento salgan al medio y produzcan lo que tienen que producir. ¿De acuerdo?
Los organelos alfa tienen algunos factores de crecimiento. Por ejemplo, proteínas que intervienen en la adhesión plaquetaria, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento de células endoteliales, el factor de crecimiento de endotelio vascular, el factor de crecimiento epidérmico, el factor beta transformador de crecimiento y el factor de crecimiento de los fibroblastos. ¿De acuerdo? En algún estudio que leí hace años hablaba que también el envejecimiento estaba relacionado al envejecimiento prematuro cuando había disminución del factor beta transformador de crecimiento. ¿De acuerdo? Pues todos estos factores de crecimiento y muchos más están contenidos en el organelo alfa de la plaqueta. ¿Sí? Revisemos brevemente qué es lo que hace cada factor de crecimiento. El factor de crecimiento derivado de plaquetas participa en la gluconeogénesis, regula el crecimiento y evolución celular y estimula la angiogénesis. Entonces ya vamos a ir relacionando, ¿no? Si tenemos un paciente que tiene la piel envejecida y queremos que la piel sea más radiante, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer que la piel llegue? Para que la piel se vea más bonita y tenga un mejor aspecto. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? La oxigenación. Exacto, mejorar la oxigenación, ayudar el flujo sanguíneo. Entonces, si tenemos un factor de crecimiento que estimula la angiogénesis, va a ser muy beneficioso para nuestros objetivos, ¿no es cierto? El derivado de plaquetas favorece la producción de matriz celular, es decir, el fibroblasto, y metástasis de fibroblastos y monocitos y estimula la formación de fibronectina. Entonces, el factor de crecimiento derivado de plaquetas es muy importante para nuestros fines. El factor de crecimiento transformador beta inhibe la síntesis de esteroides renales. Si nos podemos analizar un poco de fisiopatología del acné, el acné se produce cuando el medio está... ¿Qué es el acné en resumen? El acné en resumen es una sobreinfección de la piel, ¿no es cierto? Eso es el acné. Y esta sobreinfección de la piel se da cuando tenemos un caldo de cultivo. Y este caldo de cultivo se da cuando nuestro cuerpo empieza a producir mucho moco, ¿no es cierto? Entonces es el acné. Hay un caldo de cultivo que es el moco donde va la bacteria infectada. ¿Por qué se produce el efecto este moco? Por gran producción de sustancias adrenales. Entonces, si tenemos alguien que inhibe los esteroides adrenales, quiere decir que el plasma va a actuar súper bien en acné, porque ya no va a haber ese caldo de cultivo. ¿De acuerdo? Transformación de fibroblastos, proliferación de células endoteliales y también ayuda para bajar la inmunosupresión, por ejemplo, si tenemos una dermatitis o una alergia. Factor de crecimiento vascular, la mitogénesis de células endoteliales, la angiogénesis también. Igual en resumen, eso para ver. También tenemos el factor de crecimiento de fibroblasto, que lógicamente el factor de crecimiento de fibroblasto va a producir mayor fibroblasto y este a su vez va a producir colágeno, elastina y ácido hialurónico. Bueno. En resumen, el efecto de los factores de crecimiento es en lo que queremos trabajar. Aumenta la regeneración celular sin previa injuria, aumenta la proliferación celular sobre queratinocitos y fibroblastos, aumenta la angiogénesis, aumenta la mitosis, disminuye la apoptosis, aumenta la función formadora, es decir, anabólica del fibroblasto, estimula la producción de colágeno tipo 3 y 4, estimula la vascularización y secreta sustancias proinflamatorias como interleuquina 1, 2, el factor transformador, interleuquina 10, disminuyendo el dolor. Entonces, aquí podemos justificar el amplio rango de aplicaciones que tiene el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas se lo usa, por ejemplo, mucho en deportistas, cuando tienen ese tipo de injuria, dolores en hombro, dolores de rodilla. En mi consulta clínica yo lo uso bastante para manejar artrosis, tanto de rodilla como de cadera, cervicales, ¿sí? Lo uso también en pacientes que no ceden al dolor ni con tratamientos clásicos, alternativos, ni con nada, uso plasma rico en plaquetas. Y lógicamente lo manejo mucho en tema de manchas, en tema de acné, en tema de arrugas, en tema de estrías, en tema de surcos. El cambio de aplicación es muy amplio de plasma rico en plaquetas, muy amplio. Y lo más importante es que el material para el plasma rico lo sacamos de un paciente, por lo tanto, mientras exista la técnica adecuada, no hay ninguna contraindicación, absolutamente ninguna. Es totalmente seguro. ¿Sí? Bueno, igual la diapositiva se la pueden llevar, entonces ahí la pueden analizar con un poquito más de detenimiento. Los diferentes factores de crecimiento donde van a actuar son algunos, ¿no? Un cuadro un poco resumido de todos los efectos de los factores y los otros que van a trabajar ahí. ¿Sí?
¿Qué esperamos después de aplicar el plasma rico en plaquetas? ¿Qué esperamos de las 2 semanas de aplicación? ¿Qué cambios histológicos va a haber 2 semanas después de aplicar el plasma rico en plaquetas? Aumento de la proliferación y activación fibroblástica. Vamos a tener aumento del colágeno no cicatrizal, o sea, tipo 3 y 4, que en pocas palabras va a generar otra vez elasticidad en la piel. Y el aumento del ácido hialurónico en la matriz celular y en la sustancia fundamental. Y se recupera la dermis original sin desarrollo de cicatriz. El plasma rico en plaquetas se lo debe aplicar cada 15 días. ¿Por qué? Porque el efecto es cada 2 semanas. Se lo debe aplicar cada 15 días hasta un máximo de 6 sesiones. Ese es otro tema que también causa polémica. Hay gente que le dice el protocolo es de un mes, hacer una aplicación cada mes. Otros dicen cada semana. Hasta he escuchado que se aplican 2 veces por semana. ¿Sí? En todas las revisiones que yo he leído y donde yo me formé, todos coinciden que es cada 15 días la mejor utilización del plasma. Le dan un rango entre 10 a 20, pero la media sería 15 días. ¿De acuerdo? Y el efecto de duración es de entre 6 a 8 meses, dependiendo lógicamente del estilo de vida. Si tenemos una persona que hace ejercicio, se alimenta bien, duerme bien, va a durar el efecto hasta un año. Pero si es que es la persona que se hace el plasma y enseguida va a la discoteca, va a fumar, come solo carne, no hace ejercicio, el efecto va a ser menor, ¿no? El tema es que el plasma rico en plaquetas lo que hace es restarte años en la piel, pero sigues envejeciendo. La comparación que yo les hago a los pacientes muchas veces para conocerles que es como un carro. Tú al carro permanentemente le haces mantenimiento para que funcione bien. ¿Por qué no haces lo mismo con tu piel? Es exactamente lo mismo. Cada cierto tiempo invertir en que tu piel tenga mejor calidad. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos unas diapositivas que explican nuevamente el mecanismo de cómo funciona el plasma rico en plaquetas. Entonces, al producirse la activación y la cascada de coagulación, se empiezan a secretar algunas sustancias inflamatorias y estos ayudan a secretar los factores de crecimiento, produciendo, en resumen, la proliferación de fibroblastos, la granulación, la síntesis de colágeno, vitalización, remodelación y el tejido cicatrizal. Nuevo, intrínseco, que no deja señal. ¿De acuerdo? A través de esa cascada. Y también tenemos el efecto que se produce a través del ácido hialurónico estimulándole nuevamente. Aquí tenemos al principio la piel, aquí está envejecida, tiene un ácido hialurónico que no está de buena calidad, ¿sí? Pero después con la bioestimulación de los factores de crecimiento, otra vez el ácido hialurónico ya es de buena calidad. ¿De acuerdo? A los pacientes lo que les sé decir es esto, es como que el fibroblasto está ahí presente, pero simplemente no quiere trabajar. Yo al poner el plasma rico en plaquetas le estoy enseñando otra vez al fibroblasto lo que tiene que hacer para que otra vez funcione y empiece a producir lo que tiene que producir. ¿De acuerdo? Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran saber? ¿O está todo claro? ¿No? ¿Nada? Bueno, ¿cómo preparamos el plasma rico en plaquetas? ¿Cuál es el procedimiento de preparación? Necesitamos 4 tubos de 4.5 cc con anticoagulante. ¿De acuerdo? El tubo de tapa celeste que tiene citrato. El tubo de tapa celeste que tiene citrato. De 4.5 cc. ¿De acuerdo? Los estudios clínicos han demostrado que se necesita tener mínimo para que el plasma funcione, mínimo una concentración de 200.000 plaquetas por centímetro cúbico. Eso es lo que se necesita para que el plasma que ustedes van a realizar artificialmente cumpla con su función. Mínimo 200.000, es decir, más o menos en un tubo de 5 cc tú vas a tener como 1 millón de plaquetas. ¿Ya? 200.000 plaquetas por centímetro cúbico es lo necesario que para el plasma que van a usar ustedes funcione. Cuando centrifugas se puede decir que los 0.5 de abajo, o sea, es un estimado, pues en la vida real no es tan fuerte, ¿no? Pero es un estimado. Que lo de abajo es la plasma rico, plasma mediano y plasma pobre de arriba. Sí, efectivamente la es para pobre, eso casi no se usa, pero se usa más la parte de abajo, ¿de acuerdo? Es lo más. Entonces, ¿qué pasó? Porque esa es otra polémica. ¿Cómo hacemos el centrifugado?
Hay protocolos, unas personas decían que es 8 minutos en 3600. Una vez en un lugar me dijeron que le ponían a la centrifugadora en lo más rápido y le dejaban 10 minutos. Pobres plaquetas, no sobrevivía una, o sea, porque se destruye la plaqueta totalmente. ¿Sí? Entonces, la Asociación Española de Ozono se dio el trabajo de hacer investigaciones y también lo corroboramos aquí con un médico en Machala, un amigo mío se dio el trabajo, así después se puso a contar plaqueta por plaqueta. Se generaron 4 protocolos. Se generaron 4 protocolos para estudiar cuál es la concentración adecuada. El primer protocolo de Actúa y Ambia eran 1800 revoluciones por minuto durante 8 minutos. Y sin hacer un recentrifugado, o sea, una sola centrifugación. 1800 por 8 minutos. El segundo protocolo, en cambio, hicieron 5600 por 6 minutos. 5600 revoluciones por 6 minutos. Sin recentrifugar el plasma. El tercer protocolo son 2400 revoluciones por 10 minutos. Y volvieron después de centrifugarle 3600 por 15 minutos. Y el último protocolo fue una primera de 1800 y otra segunda de 1800, igual por 8 minutos. Fueron los 4 protocolos establecidos. Y estos fueron los resultados. En el primer protocolo, recuerdan, 1800 por 8 minutos, se obtuvo un promedio de 215.000 plaquetas por centímetro cúbico. Recuerdan que nosotros para tener un valor adecuado de plata necesitamos por lo menos 200.000. Entonces es un protocolo que funciona. ¿De acuerdo? ¿Perdón? Que por favor me repita. No te escucho. Que por favor repita. Ya, a ver. Recordamos que nosotros para que el plasma artificial que obtenemos sea efectivo necesitamos por lo menos una concentración de 200.000 plaquetas por centímetros cúbicos. Ya, eso es ya. El primer protocolo que era centrifugar a 1800 por 8 minutos nos dio un resultado de 215.000 plaquetas. ¿Ya? Entonces funciona, es un protocolo que funciona. El segundo protocolo, 5600 revoluciones por 6 minutos, nos dio un promedio de 12.500 plaquetas. Este no sirve. Para nada. ¿Qué pasó aquí? Las plaquetas se destruyeron por tanta velocidad. ¿De acuerdo? En el tercer protocolo, 2400 por 10 minutos y luego 3600 por 15 nos dio un resultado de 80.000 plaquetas. Tampoco sirve. ¿De acuerdo? Tampoco sirve. Y el último protocolo, una de 1800 por 8 y otra de 1800 por 8 nos dio una concentración de 460.000 plaquetas. O sea, este es el mejor protocolo. 1800 revoluciones por 8 minutos y luego 1800 revoluciones por 8 minutos nos dio Dos veces. Ajá. Pero separado todo el plasma. Pero desde el punto de vista práctico no te conviene porque tendrías que sacarle un montón de plasma al paciente, tendrías que sacarle por lo menos unos 10 tubos para poder obtener una concentración adecuada, porque en la segunda centrifugadora se decanta más, empieza a sacar igual un poco. Entonces, para nuestra función y que nos vaya bien, es suficiente hacer el primer protocolo. Suficiente el primer protocolo. 1800 por 8 minutos. ¿Sí? Y este fue el protocolo que utilizamos en la Universidad de Machala y se comprobó la concentración de plaquetas. Ellos sacaron hasta más, sacaron 280.000, fue el resultado de él. Pero funciona, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya centrifugamos, lo que tenemos que sacar es 2 centímetros cúbicos de la fracción más inferior de plasma. 2 centímetros cúbicos vamos a sacar una jeringuilla de manera manual. Simplemente metemos la jeringuilla hasta el fondo y sacamos. Existe una técnica de sacar las plaquetas al vacío, en el cual tú no le destapas al tubo, pero necesitas unas jeringuillas de este tamaño y no las encuentras en medio. Unas agujas gigantescas, esas no hay. Entonces nos toca sacar la tapita, meter la jeringuilla y sacar. ¿Sí? No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Ya. Y aquí viene la última parte y fundamental, el calcio. Ya. ¿Qué calcio necesitamos? Cualquiera, pero es más efectivo trabajar el cloruro de calcio. Escaso en Ecuador. ¿Por qué? No sé. El cloruro de calcio encontrar acá es muy difícil, tienes que traerlo de Colombia. ¿Ya? Y es un poco más costoso. La ampolla, de promedio, una ampolla de 2 centímetros de cloruro de calcio te cuesta unos $2. Mientras que la ampolla de 10 centímetros de gluconato te cuesta creo que 50 centavos, algo así. ¿Ya?
¿Cuál es la diferencia entre el cloruro y el gluconato? La reacción inflamatoria. El gluconato es una molécula mucho más pesada que el cloruro, mucho más pesada y que se rompe más lento. Entonces genera una reacción inflamatoria superior al cloruro de calcio. Los dos te funcionan, pero cuando tú haces un plasma facial bien hecho, no debería producirle ninguna molestia al paciente. Ni moretones ni dolor. Simplemente queda hinchado y el siguiente día le pasa. Bien hecho, no pasa nada. Pero claro, yo antes hacía con gluconato. Al paciente el siguiente día me llamaba molesto, que está hinchado, que le duele, que le da morado. Y es por la molécula. Entonces, lo ideal es que se consigan cloruro de calcio. Busquen, como sea, el cloruro de calcio. El gluconato de calcio lo pueden encontrar en cualquier farmacia, pero molecularmente es de mala calidad y produce una reacción inflamatoria muy fuerte. ¿Cómo ponemos? 0,05 de cloruro de calcio por centímetro cúbico de plasma. ¿Cómo hacemos esto? Con una jeringuilla de insulina. ¿Sí? La jeringuilla de insulina está en unidades. Cada unidad, ¿sí? cada unidad es 10 centímetros cúbicos. ¿Sí? Cada unidad de la molécula de insulina es 10. Entonces nosotros necesitamos 0,5. Por dar un ejemplo, si nosotros sacamos 8 centímetros cúbicos de plasma y necesitamos 0,5 de cloruro de calcio, ¿cuánto necesitamos de cloruro de calcio? 40 centímetros cúbicos de cloruro de calcio. 0,40 mejor dicho. Entonces, esas pocas palabras son 4 unidades de la insulina. ¿Sí? En la parte práctica vamos a revisar eso otra vez, ya porque a veces se confunden un poco. Entonces ya sacamos el plasma y antes de ponerlo en la aplicación capilar o facial, le ponemos el cloruro de calcio y se hace. Si es que algún rato van a hacer plasma rico en plaquetas articular, no hay que poner calcio, porque la membrana sinovial de la articulación tiene calcio. Si ustedes ponen calcio y mandan el plasma rico en plaquetas, se produce una artritis no séptica que la rodilla se hace gigantesca y el paciente no puede moverse. Entonces, si van a hacer una en artrosis, no pongan el calcio, porque el calcio está en el medio, en el líquido sinovial. ¿De acuerdo? Por comentario, por si acaso. Claro, hasta ahí. Sí, explicado todo. Ya, sigamos. Ya, antes de pasar con los son. ¿Alguna pregunta sobre el plasma acá? No se puede poner un 0, o sea, 10, 0,10, Puedes ponerle, pero vas a desperdiciar. No va a pasar nada, pero lo vas a desperdiciar. Es mejor la cantidad de sal. No pasa nada. ¿Algo más sobre esto? ¿Está claro? ¿Los conceptos? Ya. Entonces, hasta ahí en pocas palabras. Plasma rico en plaquetas, regeneración, reactivación, formación y desinflamación del tejido. En pocas palabras. El efecto del plasma rico en plaquetas no se ve inmediatamente y ese que se le clava al paciente. El primer efecto que van a ver en el plasma rico en plaquetas es una mejora de la circulación de la piel. Entonces la piel va a estar como bonita. Va a estar como la... En el embarazo se produce un 50% mayor sangre, por eso es que la piel de la embarazada es tan bonita, tan radiante. Esa es la comparación con plasma rico en plaquetas. Lo primero que vas a ver es que la piel de la paciente es con una radiantez espectacular, como si estuviera embarazada. La piel súper bonita es lo que se ve. En manchas se empieza a atenuar pocamente, en estrías igual, en celulitis igual. Si hacen en alopecia, lo primero que empieza a suceder es disminuir el caída del cabello. Ahora, en alopecia hay que también ser súper claro con el paciente. El plasma rico en plaquetas actúa en las alopecias tempranas. En una persona ya calva, no, salado. Pero en las alopecias tempranas funciona, o cuando recién se te empieza a caer el cabello, ahí vale. En los que ya son calvitos, o sea, no hagan el intento porque les van a hacer perder dinero legal. Bueno. ¿Qué más? La aplicación es cada 15 días, como les digo. ¿En alopecia igual? En alopecia igual, en artrosis igual, en dolores igual, todo es igual, ¿sí? No, pero en alopecia sí hay resultados. Hay resultados, pero... Excelente, finasteride. Ya, entonces estaría... ¿Cómo me dijo el nombre del medicamento? Finasteride. Ya, Pero perfecto. minoxidil también. Se le puede. ¿Serio? Chévere. ¿Qué más? ¿Qué más les quiero comentar sobre...? Sí, y eso es una parte buena. Cuando ustedes ya tienen el concentrado plasmático, ustedes pueden mezclar con cualquier medicamento, ¿sí? Los que hacemos medicina biológica, porque yo también lo hago, yo sé mezclar con drenadores linfáticos, les sé mezclar con desinflamantes,
Desean estar como ligamentos con vitaminas. Hay medicamentos de diferentes casas comerciales. Hay uno que produce colágeno como el Masking de Mescollanos. Hay otro, ese. O sea, tú le puedes mezclar con cualquier medicamento. Y yo personalmente le pongo un poco de procaína como regulador de la membrana celular. Y aparte es anestésico, ¿no? Y es, le pongo La también proteína que es 2 centímetros cúbicos de coco. Al 1-2% da lo mismo. pero Esa es la cantidad. Yo genero un 10 centímetros cúbicos de plasma. De cóctel plasmático, si quieres decir ese nombre. De estos 10 centímetros cúbicos son 8 de plasma puro, 0,4 de calcio y lo demás de procaína. Puedes hacer menos y poner algún otro medicamento como el que usted me menciona. No pasa nada, o sea, la ventaja es que no se te ocurra poner vitamina C, porque duele. pero por eso. Duele, como de ahí funciona bien, pero el dolor es insoportable. Pero puedes ponerle, no pasa nada, pero el dolor es extremadamente fuerte. ¿Ya? ¿Algo más sobre el plasma? ¿Algo más que algún otro concepto que quieran ver, que quieran revisar? ¿No? ¿Seguros? Ya. Pues vamos ahora con esto, con el ozono médico, que es un complemento del plasma y es efectivo en muchas enfermedades. ¿Ya qué es el ozono? El ozono es un gas de origen natural, que normalmente se encuentra a 300.000 metros en el cielo en la estratosfera. Sí, por eso es la capa de ozono. El ozono es un derivado isotrópico del oxígeno. El oxígeno es O2, el ozono es O3. ¿De acuerdo? Oxígeno 2, ozono 3. Entonces, en la estratosfera, por la luz ultravioleta que se produce en la estratosfera, el oxígeno se rompe y se vuelve a unir en ozono. Y se forma la capa de ozono. Entonces, anteriormente, porque el ozono tiene muchos años de investigación desde el año 1800, para formar los equipos desintoxicadores de agua con ozono, usaban radiación ultravioleta para romper. Ahorita ya no se usa eso, pero antes se hacía eso, con radiación ultravioleta para formar el ozono. Y esto es un tema importante. Es una sustancia farmacéutica, es farmacológica. A pesar de que es natural y es de un gas, pero se tiene que manejarle como un medicamento, hay que saberlo manejar. ¿De acuerdo? Y el rango de concentración terapéutica que se maneja en el ozono es de 1 a 120 microgramos por mililitro. ¿Ya? Las máquinas de ozono ambiental, las máquinas de ozono para desintoxicar agua, las máquinas de ozono que se utilizan en los hospitales, son máquinas que te botan ozono en gramos. En gramos. El ozono médico, dicen, el ozono que es para uso del paciente, tiene que ser de 1 a 120 nanogramos, extremadamente bajo. Y de estos 1 a 120 nanogramos, el ozono que puede ingresar al cuerpo es máximo hasta 40 nanogramos, no más de eso. Porque el ozono produce ciertas cascadas dentro del organismo, entre las cuales hay rotura de membrana celular, que te puede producir precisamente una hemorragia interna, ¿sí? Aparte de un daño súper fuerte a nivel del sistema respiratorio. El ozono que normalmente vamos nosotros a actuar para los procesos biológicos que vamos a ver más adelante, la concentración promedio es de 20 nanogramos por milímetro cúbico, no más de eso. ¿De acuerdo? Entonces, si alguna vez van a comprar una máquina de ozono, si les gusta, tiene que ser una máquina que les dé la capacidad de mover la concentración, porque con eso pueden tener múltiples. Hoy vamos a hablar de aplicaciones estéticas, pero aplicaciones médicas son también un montón. ¿Puedo? Sí, gramos. Nanogramos. Porque cliqué mal. Nanogramos. No, nanogramos. Ya. ¿Cómo se forma ozono? Para que sepan, porque sí es bueno saberlo, ¿no? ¿Cómo se forma el ozono? El oxígeno entra a la máquina y la máquina produce una descarga eléctrica. Es esta descarga eléctrica lo que produce la rotura del oxígeno y lo forma el ozono. Mientras más carga eléctrica hay, más concentración tienes y menos carga eléctrica, menos eso. Es por eso que nos permite regular la dosis. Así es como las máquinas que están acá funcionan así. Entra el oxígeno, va la carga eléctrica, la rompe y la bota. Y bota el ozono, dependiendo de lo que quieras manejar. Y con la descarga eléctrica, el generador de ozono
te permite con eso manejar la concentración. ¿Sí? Así, en resumen, cómo se forma el ozono, ¿de acuerdo? Ya. Indicaciones médicas, solo para que, por curiosidad, comprobadas, estudiadas en Alemania, en Cuba, en Argentina, en Francia, en España, en un montón de lados estudiados. Trastornos circulatorios arteriales, úlceras, colitis, bronquitis, fístulas, infecciones de virus, apoyo en la terapia cancerígena, geriatría, enfermedades reumáticas, odontología. Las estudiadas, de ahí hay otras aplicaciones. Y el campo de la estética también es súper amplia aplicación. Las formas de aplicación, para que sepan, hay aplicaciones sistémicas como la automoterapia mayor que se conoce, el suero, aplicación de suero fisiológico, la rectal, la autoterapia menor, entre las dos aplicaciones, ¿sí? La bota de ozono, que es espectacular para una micosis, para una úlcera. Tenemos también las aplicaciones rectal que hablé, las aplicaciones tópicas, las locales, vaginales, las odontológicas. O sea, el ozono entra al cuerpo por todos lados. ¿De acuerdo? Ya. Y claro, y la facilidad también que con la máquina de ozono, ustedes pueden hacer cremas, pueden hacer aceite ozonizado. Ustedes compran el aceite de la tienda, lo ozonifican a una dosis durante cierto tiempo y eso lo pueden mandar al paciente para una micosis o para que se ponga en una dermatitis o una infección o una micosis. Mientras lo mantengan congelado, va muy bien. Y pueden también hacer oxigenado. O sea, la máquina como inversión. ¿Ves? ¿Cómo le haces? Le pones el aceite, sí, el aceite le coges como una manguerita hasta el fondo y lo ozonificas en la dosis más alta, 120 microgramos, nanogramos por 40 minutos. Eso como que se empieza a enfriar, ¿sí? Inmediatamente le guardas en el refrigerador. Y cada vez que le vaya, usted le va acercando y te vas poniendo. ¿Sí? Listo. Ya. Un tema importante, si van a hacer ozono, nunca apliquen ozono directamente el gas en la vena, produce embolia gasosa. Es por eso que la aplicación del ozono se descontinuó de 1980 al año 2000, porque muchos médicos empezaron a mandar ozono en grandes dosis directamente a la vena. Eso ya no se produjo muchos problemas de embolia gaseosa. Si quieren mandar ozono dentro del cuerpo sistémico, tienen que usar a través de automoterapia mayor, que es la automoterapia mayor, ¿qué es? Sacas sangre en una bolsita, ozonificas y lo vuelves a mandar. Vía rectal, por el recto mandas ozono directamente. La otra es la automoterapia menor, que consiste en automoterapia menor, sacas ozono en una jeringuilla chica, ozonificas y le inyectas por la nave o muscular. Y el otro es ozonizado, que son las maneras de mandar ozono sistémicamente. Nunca se les ocurra, por Dios, mandar directamente a la vena. Embolia gasosa de la vena, ¿de acuerdo? Eso no se tiene que hacer y tienes que hacer. Cuando haces en varices, porque en varices del ozono tú le inyectas directamente a la varice, pero no va a producirse embolia porque no es una vena, no son tan importantes. Pero en varices mandas el ozono directamente a la vena con total seguridad. Pero tienes que poner el paciente con los pies levantados un tiempo. Sí, no es necesario. Lo mandas y listo. ¿Y en qué cantidad? Para varices, 10 a 20 centímetros cúbicos. O sea, hasta que a veces la varice se pierde porque se infla, se pierde. Y lo mandas. Unas 10 sesiones, una cada vez. Mejoran bastante. Hay mejora estética importante y hay una total mejoría a nivel clínico. El paciente ya no le duele terminar en nada. Es súper interesante manejar ozono con varices con ozono. Pero en las varices se pueden. No en cualquiera, sí puedes. Yo sí manejo. Las únicas contraindicaciones relativas del ozono, el ozono ya vamos a ver más adelante la parte fisiopatológica, la parte fisiológica del ozono. El ozono en pocas palabras es un activador plaquecelular. Entonces las únicas dos contraindicaciones que tienes primero es un hipertiroidismo. Es un paciente que está hipertiroido, si le mandas ozono no le vas a favorecer a su enfermedad. ¿De acuerdo? Y la segunda es la insuficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque el ozono para una de sus funciones biológicas necesita la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿De acuerdo? Las únicas con las que puede aplicar en cualquier paciente. Ya, ahí está. Mecanismo de acción del ozono. Ya. El ozono médico como tal es una mezcla entre oxígeno y ozono. Es decir,
La parte del gas, del 100% del gas, el 99.95% es oxígeno y solo el 0,05% es ozono. O sea, como ustedes pueden ver, el ozono está en rangos muy pequeños. Y el rango de concentración terapéutica, como decía, es de 10 a 120. Como les decía, es de 10 a 120, ¿de acuerdo? Entre los efectos, en aplicación local es un gran bactericida, es excelente para matar este tipo de bacterias, fungicida, virostático, ejerce un efecto de limpiezas en heridas rápido y eficientes. Hay una máquina que van a ustedes encontrar fuera que es el esquín de ozono. El esquín de ozono es una máquina que te envía ozono directamente a la piel con glucosa, con agua. Es excelente para una limpieza facial y para manchas, etc. Pero también en las úlceras, que esas úlceras venosas, úlceras también por diabetes, hacerle la limpieza con el skin es súper bueno. Le ayuda mucho a controlar la infección sin ser manejar antibiótico. ¿Sí? Tiene un efecto de limpieza rápido en heridas, aceleración de curación de heridas y es un inmunoactivador eficiente. Activa mucho el sistema inmune. La molécula, otro tema importante antes de que me olvide, la molécula de ozono es muy inestable, actúa muy lento, o actúa muy rápido, es decir, cuando tú sacas ozono en una jeringuilla, se queda en la jeringuilla máximo 6 a 4 horas, no más de eso. Después de eso el ozono se rompe. El ozono es muy inestable en el calor, ¿sí? Si por algún motivo tú quisiste hacer un facial de ozono y pasa, a veces se te fue mucho ozono y se te hincha la cara y el paciente empieza a dolerle, pone calor, el ozono se destruye y le pasa el dolor, ¿ya? El ozono se conserva mejor en el frío, pero la molécula se rompe inmediatamente. Es decir, si es que alguien te va a decir que te va a poner suero de ozono y para ponerte el suero de ozono va a coger el suero fisiológico y le va a mandar ozono en una jeringuilla, no sirve. El suero de ozono funciona cuando el suero está conectado, ya van a ver afuera en la máquina, cuando el suero está conectado a una manguera, que esta manguera permanentemente manda ozono. Así funciona el suero fisiológico de ozono. Pero si que tú lo coges al suero y le mandas el ozono, no sirve. Eso no es un agua limpiecita, pero no es suero fisiológico. ¿De acuerdo? Y eso tiene que quedar claro. ¿Perdón? Que no está el suelo zonificado. No está ozonificado para nada. ¿De acuerdo? Listo. El efecto de ozono tiene dos fases, una fase temprana y una fase tardía. En la fase temprana es lo que vimos al principio de la conferencia. El ozono en una fase temprana produce artificialmente eros, especies reactivas de oxígeno. ¿Ya? Pero tú vas a decir, si los eros son radicales libres, ¿no es el ozono tóxico? Sí. El ozono es tóxico si tú le das en dosis alta, porque va a producir gran cantidad de eros. Pero si usted le das en dosis bajas, producir estos eros es para que el cuerpo empiece a producir una respuesta ante estos eros. ¿De acuerdo? Así es como funciona. Es como el efecto de borde de la carboxiterapia. Produce una respuesta al estímulo que estamos nosotros manejando. ¿De acuerdo? Entonces, en la fase temprana, estas especies reactivas de oxígeno van a producir el eritrocito, mejorar el transporte de suelo de los tejidos, en los leucocitos actuar sobre el sistema inmune y en las plaquetas libera el glucosinol y libera factores de crecimiento. El ozono puede ser un activador de la plaqueta, tranquilamente. ¿De acuerdo? Ya, sigamos. Y en la fase tardía, que son como 10 minutos después de haber puesto el ozono, tenemos los productos de oxidación lipídica. Estos productos de oxidación lipídica van a actuar en el eritrocito, regulando el óxido nítrico, con las funciones, ya sabemos, de vasoconstricción y todo lo que tiene. En la médula ósea generando glóbulos rojos y en la revisión que también dice que generaba stem cells. Pero no le puse porque no encontré el respaldo. Pero ellos suponen que también ayuda a generar células madre a nivel medular. Y en otros órganos regula los partidos del celo oxidativo y ayuda a sintetizar sustancias antirradicales libres, como el glutatión, superóxido bismutasa. ¿De acuerdo? Entonces, el ozono, en pocas palabras, lo que va a hacer es rejuvenecer en otras cosas. ¿De acuerdo? Nos vamos. En resumen, el ozono tiene gran afinidad por el glóbulo rojo. Al ozono le encanta el glóbulo rojo.
Y el ozono va a actuar, va a llegar a un receptor en la membrana celular del glóbulo rojo, que es la posición 1,3. Antes de olvidarme, esta posición 1,3 también es usada por la vitamina C. Entonces, el ozono y la vitamina C no son amigos, no se llevan. Si vas a hacer ozono, no hagas vitamina C. Y si vas a hacer vitamina C, no hagas ozono. Porque compiten por el mismo receptor y el uno se apaga con el otro. Entonces, si quieres usar vitamina C y ozono, en tiempos separados. 3, 4 días de entre. Nunca los usas al mismo tiempo, porque compiten entre ellos. Con la vitamina E no hay problema, pero con la vitamina C sí. ¿De acuerdo? Entonces, el ozono rompe esta posición 1,3 e inmediatamente empieza a generar radicales libres como los hidroperóxidos. ¿Sí? ¿De acuerdo? O el superperóxido de oxígeno. Ya empieza a generar hidroperóxidos. Y este hidroperóxido genera señales en la membrana celular del glóbulo rojo, en el glóbulo rojo, y va a producir primero un gran antioxidante, que es la glutatión superóxido bismutasa. Primer efecto de la estimulación del glóbulo rojo, la glutatión superóxido bismutasa. ¿Ya? Segundo efecto es un aumento de la glucosis con mayor producción de ATP. Por eso es tan bueno en ancianos manejar el ozono. En los ancianitos que están cansados les da perfecto, o también para hacer un doping un doping que no se ve. En pacientes que hacen ejercicio, tú le haces ozono y el rendimiento del paciente de ejercicio es mucho más que un paciente que no tiene y no se detecta. Yo he tenido pacientes deportistas que les he hecho, es impresionante. Actúa sobre el 2,3-fosfoglicerato. El 2,3-fosfoglicerato, en resumen, es el cochecito que lleva la hemoglobina. Normalmente siempre está hacia la izquierda. Al poner ozono gira a la derecha y entrega con mayor facilidad la hemoglobina a todas partes del cuerpo. Es por eso que el ozono es excelente en enfermedades cardiovasculares periféricas, como en la enfermedad de Renault. Espectacular el ozono de Renault. En cualquier tipo, en accidentes, en enfermedades cerebrovasculares, en accidentes cerebrovasculares, excelente para las secuelas y en todo tipo de problemas circulatorios. Y también aumenta la glucosa 3-fosfato, que actúa en energía en el gran antioxidante y actúa en la fagocitosis. Y también a nivel de la membrana celular hace que esta membrana sea mucho más espástica, mucho más elástica, lo que permite que el glóbulo rojo pueda llegar a los capilares sin romperse. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de esto nosotros podemos ver las múltiples opciones terapéuticas que le podemos dar al ozono y el gran efecto de rejuvenecimiento que va a tener a nivel de la piel. Entonces, las células rojas, en resumen, tenemos mejoramiento de las propiedades, la activación del metabolismo, incremento de 2,3-fosfoglicerato-ATP, incremento de glucosa 6-fosfato, balance de hemoglobina O2 hacia la derecha y liberación mejorada de oxígeno. Por ejemplo, hay algunos pacientes que se maneja cámara hiperbárica para estética. No sé si alguna vez la han escuchado, o antes la cámara hiperbárica se usa mucho para enfermedades. Desde el punto de vista clínico, el ozono es superior a la cámara hiperbárica. Claro que la cámara tiene indicaciones específicas, ¿no? Pero el ozono para la oxigenación celular es más efectivo que la cámara hiperbárica. ¿Qué va a pasar en el glóbulo blanco? En el glóbulo blanco, de igual manera, se rompe la membrana celular, se produce el antioxidante y este va a actuar sobre una sustancia del glóbulo blanco que es el factor nuclear. Este factor nuclear le va a decir al ARN mensajero que le diga al núcleo celular que empieza a secretar citocinas de interleucinas. Interleucina 1, interleucina 2, factores transformador, factores de crecimiento, interferón gamma, etcétera, etcétera. Y es importante la producción de una interleucina que produce, que es la interleucina 10. La interleucina 10 es un inmunomodulador que va a actuar mucho en enfermedades autoinmunes. Es por eso la eficacia, y tengo estudios de laboratorio que me demuestran cómo el ACT del PCR en pacientes tratados con ozono vía suero disminuye con el tiempo. O sea, es espectacular en enfermedades autoinmunes. ¿De acuerdo? Activación moderada de células mononucleares, liberación de citocinas 1, 2, interferón gamma, factor de necrosis alfa, factor de crecimiento beta, interleucina 10, etc. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí preguntas sobre el ozono? ¿Alguna cosa? Ya. Entonces aquí viene la mezcla. Plasma rico y ozono. Los dos efectos. ¿Cómo vamos a hacer? Es muy sencillo, nada complicado.
¿Qué va a hacer el plasma rico, el ozono en la solución plasmática? ¿Qué va a hacer el ozono en el plasma rico en plaquetas? Primero va a promover una agregación plaquetaria. Segundo, va a aumentar la activación de los factores de crecimiento, demostrado que los activa más del doble. Los activa mucho más eficiente trabajar con ozonificando el plasma. El factor de crecimiento aumenta de manera exponencial desde la primera hora hasta la cuarta, ¿sí? Y la interleuquina 8 se empieza a liberar en la cuarta hora. Y si es que tú la asocias con calcio es mucho mejor. Entonces, si tú activas con ozono y después la activas con calcio, la activación plaquetaria va a ser mucho más eficiente. Primero los uno de Exacto. Eso es lo que voy a ver. Facilito. Tú sacas el ozono, sacas de una jeringuilla de 20 en una concentración de 20, ¿sí? Escoges la jeringuilla con plasma, mandas un poco de ese ozono, le agitas y después pones el calcio. ¿Y ya? Activado el plasma con ozono. Y los resultados sí son diferentes. El efecto de regeneración celular en una persona con plasma zonificado versus plasma no zonificado es totalmente diferente. ¿De acuerdo? Y luego de activarle, lo que vamos a hacer es añadirle el calcio. ¿Sí? Entonces, en resumen, para preparar el plasma ozonificado de ozono, centrifugamos de 4 a 8 tubos con 4.5 de sangre a una velocidad de 1800 revoluciones por minuto durante 8 minutos para obtener una concentración plaquetaria superior a 200.000 plaquetas por milímetro cúbico, que es lo que vimos hace un rato. Sacamos 12 cc por tubo, ozonificamos el plasma. ¿Cómo ozonificamos? Sacando un poco de ozono en una concentración de 20, le mezclamos con el plasma y luego le agregamos el calcio a una concentración de 0,05 centímetros cúbicos de calcio por milímetro cúbico de calcio. Y añadimos. ¿De acuerdo? La forma de aplicación es mesoterapia. ¿Sí? La forma de aplicación es mesoterapia. Ahora, esto igual a manera de recomendación porque cada uno maneja su protocolo. Mientras menos pinchazos le hagamos al paciente, es mucho mejor. ¿Sí? Mientras menos le pinchemos al paciente, menos efecto inflamatorio va a haber. La ventaja de la circulación de la cara es que todo está conectado con todo. Entonces, es mejor hacer el plasma en lugares claves que estar pinchando pedacito a pedacito, porque hay personas que lo hacen. Pedacito, 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 cogen una de 10, se demoran creo que una hora, pedacito, pedacito, pinchecito, pinchecito. Hace un efecto inflamatorio tan grande en la cara del paciente que aparte de demorar se le hincha y el paciente no te regresa. Es mejor hacer en depósitos de plasma en lugares específicos y el depósito se expande por toda la cara. Le pinchas menos proceso inflamatorio, menos probabilidad de dolor, menos probabilidad de hematoma y el paciente te regresa tranquilo. Se recomienda hacer depósitos de plasma de 1 centímetro o de 1.5 centímetros a nivel perioritario de las patitas de gallo, en los nasoquenianos, que también van a coger la línea perioral, a nivel de la mandíbula, en la mandíbula, en la mitad, en la parte de mitad de la cara y en la mitad de la frente. Coges, simplemente haces depósitos de plasma en esas zonas y después se expande el sonido y no es que solo van a regenerar hasta acá la cara y lo demás no. Toda la cara actúa. A veces los pacientes cuando tienen la piel hinchada y los pinchacitos les suele doler, entonces le dice al paciente que se ponga calor. El calor abre el vaso linfático, el vaso circulatorio y hace que el plasma se distribuya más rápido y la inflamación disminuye al paso. El paciente no siente nada y puede seguir haciendo su actividad normalmente. ¿De acuerdo? Como les digo, es más recomendable menos pinchazos con más plasma que más pinchazos con menos plasma. Porque al hacer más pinchazos lesionas más la piel, se produce mayor inflamación. Tienes riesgo de tapar un vasito capilar y producir hematoma, mientras menos pinchas es mucho mejor. Y de 1 a 1.5 por aplicación, del lugar por donde vas a trabajar. Y personalmente yo anestesio en la zona, yo no uso la crema anestésica porque eso se demora en aplicar. Yo la anestesio poniendo hielo. Le pongo hielo de 10 a 15 segundos y después de eso aplico el plasma. El hielo evita el dolor y disminuye la chance de hacer hematoma. Y con eso estamos listos. Ya.
Les voy a mostrar algunos pacientes donde he hecho terapia combinada. Yo sé que algunos deben tener mejores resultados que conmigo, les voy a demostrar. Yo también soy acupunturista, manejo más o menos algunas cosas que el señor Alejandro un rato, entonces también yo mezclo un poco la acupuntura con mis pacientes. Esta es una paciente 100% plasma con ozono. ¿Ya? Si empieza, mi tratamiento yo le propongo de 8 a 10 semanas a los pacientes. Así es como empieza y así es como termina. Si pueden ver. No hay una regeneración de un 100%, pero es un 80% que ya es bastante bueno. Todo el paciente se va a satisfecho. La paciente en el otro lado, ¿sí? Como ustedes pueden ver, el efecto regenerativo del plasma rico en plaquetas dosificado. ¿Sí? Solamente miren acá, cómo termina y miren acá cómo termina. Miren la frente, ¿no? Miren acá cómo está y miren acá. O sea, es un resultado bastante importante. No va a ser espectacular como el Botox, pero es un resultado bastante importante. Se puede asociar Botox y plasma también, si las personas quieren hacer. Se puede asociar sin ningún problema. Yo no lo hago porque Botox no me gusta, pero pueden asociar Botox y plasma sin ningún problema. Al plasma pueden poner ácido hialurónico, que también lo tengan. Pueden, háganlo. Después pueden usar radiofrecuencia, pueden usarlas, hagan todo lo que quieran, no pasa nada, es muy seguro. ¿De acuerdo? 8 sesiones en que... No, 8 semanas. Sí, una sesión cada 15 días. Y eso me olvidé de decirlo, ¿cierto? Bien que me hace recordar. En el proceso terapéutico que yo hago, yo asocio plasma con ozono. Es decir, al paciente yo le explico de esta manera, para que sea más gráfico. Imaginemos que la piel es como la tierra. La piel es como la tierra, el plasma es como la semilla y el ozono es el agua. Más o menos es como les explicará al paciente. Entonces, yo pongo el plasma en la semana 1 y en la semana 2 pongo ozono en mesoterapia. Pongo ozono en mesoterapia a una dosis igual de 20 y pongo más o menos por zona un 0.5 a 1 centímetro de ozono. Semana 1 plasma, semana 2 ozono. Semana 3 plasma, segunda, cuarta semana plasma y ozono. Y así sucesivamente. El resultado es mucho mejor. Sí. Sí, claro. O sea, en la semana 1 del plasma ozonificado, mejor dicho. En la semana 2 solo es ozono. En la semana 3 es plasma ozonificado y en la semana 4 es solo ozono. Y así sucesivamente. El resultado es mucho más alternado. 20 nada más. Semana, una con plasma. Exacto, semanal. Solamente los puntos que... Sí, solamente los puntos que hablamos. Pero en esos puntos solo estaba anulado, solo anulado. Pero no es los dos, es bilateral. Es bilateral. Y a veces también, por ejemplo, y este protocolo que yo les digo, bueno, ya les digo después, mejor veamos con la foto del paciente. Este es un caso súper interesante, es un caso muy bonito que me llegó. Es una persona que tenía un melasma de 10 años. Es un paciente que tenía un melasma de 10 años que se hizo horrores. Y miren cómo mejoró. Claro que aquí tuve que hacer más cosas, ¿no? Tuve que hacer el ozono, tuve que hacer el plasma, tuve que usar drenadores hemopáticos, tuve que usar acupuntura, ¿sí? Hice terapia neural. Pero el efecto es impresionante. O sea, ¿por qué? Porque ¿cuál es el tratamiento al fin y al cabo de plasma rico en plaquetas? Es regenerar el tejido. Por ejemplo, es común, lastimosamente es común, tengo muchos pacientes que llegan a la consulta porque han abusado del uso de ácidos, mal usados con esteticistas, que se ponen ácidos con cosmetólogos. Se ponen ácidos y cuando se pone mucho ácido la piel se termina manchando. Entonces vas por una mancha chiquita y te manchan toda la cara. Porque el efecto del ácido es quemar la parte superficial, pero no estás haciendo nada en la capa profunda. Es la diferencia del plasma, y así es como tienes que vender al plasma. El plasma actúa en la capa dérmica y por lo tanto regenera el tejido. Si tú haces el tratamiento en la capa superior, simplemente estás quitando de arriba, pero no curas lo de abajo. Entonces, así es como se lo tiene que explicar, y, y es lo que el paciente te va a entender, ¿de acuerdo? Ella tenía un melasma de 10 años, díganos. Hay una observación, de pronto les haya pasado. El plasma rico en melasma es peligroso, activa los melanocitos. Yo he tenido casos y de algunos colegas. Hay que tener mucho cuidado en el melasma, el plasma. Igual pacientes con acné, cuidado. Bueno, dentro de los factores de crecimiento no he encontrado uno que diga que activa el melanocito. No he encontrado ninguno que diga factores de crecimiento tal que actúa, o sea, tendría que investigarlo, pero no he encontrado ninguno que activa el Sociedad de melanocito. Estética Médica, y se han presentado muchos casos que hace daño en la... Aquí hay algún miembro.
de la sangre. Sí, realmente tendría que gustar, pero no. Sí, hay que pero es una tener buena mucho cuidado observación. en melasma. Plasma rico le va a activar a los melanocitos. Cuidado. Sí, no, está bien, hay que investigarlo, está bien, la duda está perfecta. Y igual con acné, pacientes con acné. Bueno, eso en las charlas que hemos tenido la sociedad. Ha habido casos. Ahora, por ejemplo, yo también he manejado en las manchas por ácidos, igual el plasma va súper bien. Pero hay que investigarlo, no he escuchado. Y dentro de los, porque yo he revisado bastante, ninguno ha leído que diga activación de melanocito, pero lo voy a investigar, es una buena observación. Pero bueno, en todo caso, es los resultados que yo he tenido, ¿no? Y me parece que hay otras personas que también lo han manejado, ¿sí? Pero en el caso de la psoriasis, este también fue un caso complejo, usé algunas terapias, pero como pueden ver, el paciente se curó totalmente de la psoriasis, ¿sí? El paciente totalmente curado de la psoriasis. Usando, en el caso del melasma, tuve que usar también reemplazo hormonal homeopático, ¿sí? O sea, hay homeopáticos hormonales. En este caso tuve que también usar homeopáticos para piel como el sulfur, el lactum, pero el resultado es evidente, ¿de acuerdo? Hay una mejoría, Podemos hablar de control, no de curación. no curación, porque Curar es eliminar la causa de algún problema. claro, bueno, sí, eso se maneja con el homeopático, por supuesto. La psoriasis puede usted controlar con Pero Control, no curación. en el caso del paciente que he manejado, no volvió a recaer, es un paciente que lo veo cada año, sí, no volvió a recaer y se lo he manejado, y con él, bueno, en este caso se manejó con homeopatía, ¿no? Se lo dio Sorinum para manejarlo. Y ese es un caso de varias estrías. Sí. Claro, el paciente lastimosamente, en el caso de las estrías, tú tienes que inflar la estría con ozono y duele. Entonces el paciente no quiso regresar. Esto fue un paciente incompleto del tratamiento, pero bueno, como ven, en mejoría. ¿De acuerdo? Aquí tú la inflas a la estría. Y también, por supuesto, va a actuar en estrías nuevas. En estrías antiguas ya no actúa mucho. ¿De acuerdo? Eso, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo manejan bioseguridad en ozono? Refieres al medio ambiente. Eso es con bioseguridad. No, pues con la maquinita tiene. ¿Cuál es la dosis tóxica? La dosis tóxica a partir de 140 y 140 nanogramos ya es la dosis tóxica es de 1.2 microgramos y la dosis letal es de 8 por centímetro cúbico. Es bien importante. Nosotros casi no utilizamos el ozono, le dejamos a las chicas que estén utilizando el ozono. Entonces la doctora Renate Vierjan, la hija que hizo la máquina del ozono, ella recomienda que siempre... Yo tengo ese dato. Es importante la... Es súper importante. Y el lugar donde van a hacer el ozono, es importante que tengan una buena ventilación. Porque si se expone mucho el ozono es extremadamente tóxico al epitelio pulmonar. Te destruye el epitelio pulmonar. Es por eso que si tú quieres hacer limpiezas faciales con ozono, tiene que ser con una máquina que tenga agua. ¿Por qué? El ozono, el gas, es afín al agua. Es veneno, sí. El ozono es afín al agua, ¿sí? Cuando tú vas a hacer ozono, por dar un ejemplo, cuando tú vas a hacer ozono de manera articular, no es necesario llegar a la articulación. Tú le puedes hacer periarticular, pero como es afín al agua, el ozono va a ir al líquido sinovial. Entonces la aplicación de ozono a nivel facial, a nivel de limpieza superficial, tiene que ser con líquido, porque si es que tú respiras el ozono directamente, es tóxico. Y es totalmente tóxico. Con respecto a lo que dijo el doctor, déjenme ver dónde está ese dato. Pero sí, la bioseguridad es importante y uno de los datos de bioseguridad más importantes es tener el lugar adecuado, un lugar abierto, que tenga una buena circulación y sobre todo manejar el destructor de ozono. Y eso es importante. La máquina que ustedes compren con ozono debe tener un destructor de ozono permanentemente activado. El destructor de ozono simplemente es un adicional que se pone en la máquina y destruye el ozono. Es con eso puede quedarse. No tengo el dato acá, tendría que revisarlo, pero sí, el tema de bioseguridad es súper importante. Así es. ¿Algo más? ¿Algo más que se quiera conversar sobre esto? ¿Cuál es la mejor vía para el paciente? La mejor vía de ozono. La mejor vía de ozono. Verás, ahí existen algunas escuelas.
La escuela alemana y la escuela alemana, a ellos les encanta el automoterapia mayor. ¿En qué consiste lo que explicaba? Ellos tienen unos frasquitos especiales donde tú sacas la sangre, más o menos de 100 a 150, lo solidificas a una dosis de 20, poniendo 100 centímetros cúbicos de ozono y le vuelves a enviar. Ellos demuestran que es extremadamente efectivo, ¿de acuerdo? Y hasta la dosis que es menor. Las otras escuelas, por ejemplo, mandan el ozono vía rectal. En vía rectal en una dosis de máximo hasta de 6.000. En ese sentido también, cuando van a hacer una aplicación por seguridad, no tienen que dar más de 6.000 nanogramos de ozono por sesión, no más de eso, de 6.000 nanogramos por sesión, porque después es tóxico. Entonces tú puedes mandar el ozono por vía rectal. ¿Cuál es la diferencia? Se puede decir. En dosis, para que tenga el mismo efecto la vía rectal con la vía sanguínea, la dosis tiene que ser 3 veces superior en la vía rectal. Es decir, si tú quieres mandar una dosis de 2.000 nanogramos de ozono vía sanguínea, equivale a una dosis de 6.000 nanogramos vía rectal. Las dos dosis son efectivas, son extremadamente buenas. Por ejemplo, en Cuba, la escuela cubana de ozono usa ozono vía rectal y tiene muchos estudios que funciona bien. Ahora, la escuela argentina de ozono, en cambio, a ellos les encanta el suero solidificado de ozono. En sus estudios demuestran que la concentración de ozono que entra al organismo es mucho más alta aplicando suero fisiológico de ozono por vía infusión continua de ozono por vía solución salina. Es glucosa 5% lo que se maneja para hacer el ozono, ¿no? Entonces ven que es mucho más efectivo. Entonces, no es que exista una mejor vía, las tres sirven. Si las tres funcionan súper bien, ya depende de la opinión de cada uno. Yo personalmente, yo estoy aplicando en este momento más la solución glucosilada de ozono como solidificación permanente. Y en algunos pacientes con la vía rectal. La vía sanguínea es bastante buena, pero es un poquito más compleja de manejar porque tienes que sacar sangre, a veces se te va la vía, se te mancha, se te coagula, se te tapa. Entonces, en ese sentido, la infusión permanente de ozono en vía glucosilada es mucho mejor. Una observación. Según la doctora Renata Dier, que vino hace 2 años. Sí, ella dijo que, o sea, la administración por colon es la mejor, pero por vía sanguínea, automoterapia, por marketing, excelente. Y el suero, a uno se le dice al pacientito que va a poner un suero caliente. Lo que pasa es que si le administramos al ozono y le hacemos burbujear, entonces el ozono es frío, ¿no es cierto? El ozono es frío. Sí, pero ingresa el paciente y siente caliente. O sea, es paradójico. Todo es marketing. Pero la mejor vía, la vía rectal. Claro, para la escuela alemana. Marketing y todo eso, cositas. Pero hay estudios de la escuela argentina de ozono que demuestran la mejor activación biológica con la vía de suero. Que eso también lo tengo. Pero sirven, igual sirven. O sea, cualquier vía sirve. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? ¿Algo más que hacer? Bueno, entonces en este momento vamos a hacer una demostración.